enlazarnos con el congresista del Frente Amplio, representante de la Libertad, Lenin Bazán. Me indican si ya lo tenemos en la línea, por favor, para ir con el congresista Lenin Bazán. Bueno, hay varias cosas que conversar. Hay iniciativas legislativas muy interesantes, ¿no? La muerte civil, por ejemplo, a los funcionarios del Estado que se demuestre que son corruptos en este tiempo de emergencia, ¿no? El impuesto a las grandes riquezas y también la situación de las mineras, ¿no? Hace algunos días, la semana pasada, se reveló lo que había venido ocurriendo en algunas mineras en Ancash. Hoy nos llega una alerta desde mineras en La Libertad, en Patás, y es que ¿qué está pasando, no? Hay controles, se está respetando a los trabajadores de las mineras. Bueno, que nos lo cuente Lenin Bazán, que está más enterado seguramente de esos temas. Lenin, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido a Sol TV Noticias. Muy buenos días, Antonio. Muy buenos días a todos los hermanos y hermanas de Trujillo. Sí, es lamentable y preocupante que la falta de medidas de prevención que podían haber utilizado nuestros gobernantes y algunas empresas hoy haya colapsado la situación de salud sanitaria en el distrito de Parcoy, en el centro poblado de Retamas, donde existen al menos 41 trabajadores de la empresa minera Consorcio Minero Horizonte contagiados con COVID-19. Y la verdad, lo peor es que se encuentran, hasta ayer que teníamos comunicación directa con los trabajadores, se encuentran en estado de abandono por parte de la empresa, ya que el centro médico no les asiste ni siquiera con un paracetamol en este momento. Solamente le estaban tomando la temperatura, pero más allá no había ningún tipo de medicamento al respecto. Además de no existir el traslado o la referencia oportuna a 3 trabajadores que se encontraban con gravedad en su salud y tenían que ser trasladados al centro hospitalario de alta complejidad Virgen de la Puerta. Entonces, este abandono, esta desatención expresa una exposición al peligro, a muerte, a los trabajadores que hoy viven en un estado de zozobra, de temor, porque algunos incluso han abandonado su centro de trabajo debido al miedo de que existe de no ser contagiados. Y lo peor, que la planta procesadora de la empresa minera, nos indican, sigue trabajando, sigue operando, y no tenemos ningún tipo de intervención todavía de las autoridades, pese a que nosotros ayer mismo hemos cursado documentos al Ministerio de Trabajo y a SUNAFIL. Bueno, ¿quién regula, no, a estas empresas mineras? Lenin, es increíble lo que estás denunciando, lo que estamos revelando también. Tenemos en la imagen, al otro lado de nuestra pantalla, algunas imágenes que nos han llegado precisamente de trabajadores que están denunciando las condiciones en las que se encuentran, ¿no? Hacinados, muchos de ellos tal vez con algunos síntomas, y no hay atención. Lenin, ahora, de estos trabajadores, ¿qué se sabe? ¿Estaban en algún momento, la minera paró y han vuelto allá? ¿Desde hace cuánto se encuentran enfermos? Estas son cosas que un poco que no cierran, ¿no? De las que no hay mucha explicación. Sí, Antonio, lo que se sabe es que la gran mayoría de trabajadores que están acá, incluso trabajadores de subcontratas, ese es otro problema que existe en nuestro país. Mejor dicho, al existir esta inmediación laboral, la empresa titular, que es Consorcio Minero Horizonte, dice, oigan, subcontratas, háganse cargo ustedes de sus trabajadores, ¿no? Que ellos no dependen directamente de nosotros, pero si están dentro de la unidad minera, la responsabilidad es de la titular. Y esto quiere decir, Antonio, que el contagio hacia este lugar se sospecha claramente, según muchos testimonios, incluso de la autoridad de salud de Tayabamba, de que habría provenido de personal policial que en su momento ha ido de Chiclayo. Sabemos claramente que un personal policial, no vamos a decir su nombre por las reservas del caso que amerita, incluso personal policial de la ciudad de Trujillo, que en este momento están
aislados y por contagio del COVID-19 también, que han ido a la unidad minera de Consorcio Minero Horizonte, contratados por la empresa, ya sabemos, bajo estos convenios privados que nosotros reclamamos que deben de romperse y no deben existir. En plena pandemia han ido sin ni mayor control sanitario allá, y al tener contacto con el personal de seguridad de la empresa, son los primeros en ser contagiados y por ende volver a contagiar a los trabajadores tanto de mina como de la planta procesadora. Entonces por ahí se está dando una situación que podría preverse y que nosotros lo vamos diciendo hace muchas semanas atrás al gobierno regional, que se establezcan las fronteras sanitarias o control comunitario sanitario que debe existir en este momento por parte de la autoridad de salud. Mejor dicho, si es una empresa que va a trasladar personal policial, tiene que seguir las medidas del caso, pasar cuarentena, no solamente pruebas rápidas, y además evaluar muy bien qué necesidad existe que en este momento haya este traslado de personal de la costa hacia la sierra, si sabemos que esas son una de las principales causas de contagio, y ahora estamos viviendo, la verdad, en una situación alarmante en esta unidad minera y en el distrito de Paracoy, que está alertando a toda la población, y que estos videos que ustedes ven en las redes sociales es producto de su desesperación, porque no hay hasta ahora una comunicación formal de la empresa para decirles, oye, esta es la situación laboral de ustedes o esta es la situación empresarial. De repente vamos a cerrar la mina hasta que esto se resuelva, que es lo más conveniente, como ha sucedido en Antamina, luego de encontrar 200 trabajadores contagiados. Así es, Lenin, ¿no? Bueno, ya estás de alguna manera diciendo también cuál podría ser el panorama y qué se podría hacer también. Varias cosas que analizar, por ejemplo, las autoridades policiales tienen que garantizar que si van a seguir con estos convenios, que ya de por sí es un poco cuestionable, pero si van a seguir con estos convenios, entonces garantizar que el personal que mandan a la sierra tenga pues la protección adecuada. Los mandan como carne de cañón, es lo que me estás diciendo, lo que se denuncia. Entonces ahí también hay una responsabilidad de la autoridad policial. Ok, voy a mandar estos agentes a la mina. Mina, ¿tienes todos los implementos para garantizarles su protección o yo les estoy dando esos implementos? Entonces prácticamente se los ha mandado a contagiarse. Eso por un lado. Por otro también la situación que se vive, ¿no?, con las subcontratas que no se están haciendo cargo, con las mineras que más es producir y producir hasta que la gente siga muriendo, la verdad es bastante cuestionable. Lenin, yo tengo el tiempo limitado. Quisiera en esta pregunta que te voy a hacer, ¿qué puntualmente se propone, se pediría para solucionar o tratar de mitigar este tema en las minas? Y por otro lado también, ya que vayamos hablando sobre estas iniciativas legislativas que ha presentado el Frente Amplio en el Congreso. La primera, corrupción en tiempos de pandemia. ¿Qué hacer con ello? Sí, estimado Antonio, al respecto nosotros estamos planteando, y ya lo hicimos saber a la ministra de Trabajo sobre el tema minero, que establezca en este momento y de manera inmediata la suspensión de labores, que está en la norma, en las resoluciones ministeriales en esta época de pandemia, cuando sucede un contagio masivo o comunitario dentro de una empresa, como la que ha sucedido en algunas empresas de Lima, el Ministerio de Trabajo puede ordenar el cierre temporal o la suspensión temporal de labores dentro de la empresa. Y lo otro que hemos iniciado nosotros, tras una comunicación con la gerencia de la empresa el día de ayer, que quedaron en devolverme la llamada y hasta ahora no he recibido llamada, es una denuncia a la Fiscalía de la Nación por prevención del delito, porque acá hay una clara muestra ilícita de exponer a peligro de muerte a los trabajadores y trabajadoras que se encuentran allá. Y además se ha cursado también el documento que corresponde a Defensoría del Pueblo y al Ministerio de Energía y Minas para que vean sobre la paralización de las operaciones en esta empresa. Entonces, eso es lo que ya se ha hecho, se está haciendo, y lo más importante es, creo que, incidir también a través de los medios de comunicación para que nuestros hermanos que están abandonados, desesperados allá, tan lejos de la ciudad de Trujillo de Lima, puedan ser atendidos en su salud. Para ello se le ha hecho llegar
una carta al ministro de Salud y he conversado directamente con el ministro de Salud haciendo llegar esta lista de 41 trabajadores que según la directora de hospital de Tayabamba han sido positivos tras pruebas rápidas y ahora no existen más pruebas rápidas para que se puedan aplicar a los demás trabajadores que están atemorizados de ser contagiados. Y ahí es donde también estamos pidiendo material, como son EPPs, como es alcohol, como es la lejía para desinfección, ya que no existe, estimado Antonio, a nivel regional estos materiales y muy, la verdad, triste. Escuchaba ayer a la directora de la red de salud de Patás decir que el gobierno regional solamente le estaba dando pequeñeces con respecto a 3 cajas de guantes o tantas botellas de alcohol gel, cuando eso lo puede hacer seguro cualquier persona de buen corazón y no una institución como el Estado que todavía existe en el mercado. Acá cualquier proveedor te puede vender alcohol en gel en cantidad, o cualquier proveedor te puede vender lejía, o cualquier proveedor te puede vender guantes o mascarillas para el personal de salud o incluso para los trabajadores que en este momento necesitan y que sufren el abandono de sus empresas. Por otro lado, el Frente Amplio tiene 2 iniciativas importantes acorde a las necesidades del pueblo en general. Una de ellas es que esta pandemia lo paguen los ricos, y eso significa el impuesto a las grandes fortunas que estamos promoviendo desde el Frente Amplio y se ha discutido a nivel de la bancada, que es poder gravar un impuesto o crear un nuevo impuesto para aquellas personas naturales que estén ganando más de 1 millón o que tengan en patrimonios, en vehículos, en la suma de toda su riqueza, podría decirse, más de 1.800.000 soles. Si tienes 1.800.000 soles, vas a aportar el 1%. Si tienes más de 1 millón, vas a aportar más de 1.800.000 soles hasta 1.000 UITs, vas a aportar el 2%. Si tienes más de 1.000 UITs a 1.300 UITs, vas a aportar el 3%, y si tienes más de 1.600 UITs, vas a aportar el 5% de este patrimonio. Y ustedes dirán, ¿hay gente que en su patrimonio tendrá más de 10 millones? Claro que las hay. Hay familias, como ustedes conocerán, los Brescia, los Rodríguez, los Romero, que tienen esos patrimonios. Incluso vamos a ir un poco más allá, porque muchos de esos patrimonios lo tienen en empresas offshore en el extranjero a nombre de otros, y es ahí donde también estamos viendo que la SUNAT pueda usar ese derecho que tiene para acceder a esta reserva tributaria que ellos tienen, o a esta reserva económica que ellos tienen como derecho, pero la SUNAT lo puede acceder. Y el otro proyecto de ley que esperamos este jueves sea discutido en el Pleno, que ha sido de mi autoría, conjuntamente con otro colega de Apurímac, Lenin Chejo, es que haya la inhabilitación perpetua o muerte civil para los alcaldes que, por ejemplo, han entregado más de 1.100 canastas a sus funcionarios que ganaban 8.000 soles mensual o que están ganando actualmente 8.000 soles mensual, están recibiendo su canasta de víveres. A aquellos alcaldes que por más de 450 municipalidades hasta ahora no declaran, por ejemplo, cuál es el padrón de beneficiarios que tienen para entregar estas canastas. Tenemos más de 15 denuncias en diferentes regiones del país por hechos de que los generales a cargo de la policía o de las direcciones policiales han hecho también compras sobrevaluadas o irregulares de productos de protección personal para nuestros hermanos de la policía. Y tenemos muchas denuncias, creo que 35 denuncias también en el sector de salud, también que se han hecho compras sobrevaluadas. Por eso esperamos que el Pleno del Congreso, y estamos insistiendo, apruebe esta ley para que este tipo de casos sean castigados con estas penas de inhabilitación perpetua y penas graves de 12 a 25 años de pena efectiva de privación de la libertad. Lenin, esto también implica, ¿no?, que haya algún tipo de celeridad en los casos en el Poder Judicial, porque hemos visto casos, ¿no?, de investigación, casos de corrupción, de investigación a autoridades que duran, Lenin,
ya sabes, ¿no? Duran años, años. Entonces, así se nos van a pasar los años e incluso hay autoridades que hay indicios de corrupción y tienen, ¿no? Tienen todavía la desfachatez de volver a postular y la gente de volver a elegirlos con investigaciones a cuestas, ¿ah? O sea, ¿por qué? Porque no lo han sentenciado y cuando no estás sentenciado, no tienes una sentencia en tu contra, entonces no eres culpable, ¿no? Entonces, esto también implica no solo esta iniciativa, sino también, no sé, algún tipo de celeridad de temas, de casos de corrupción detectados durante la emergencia para que tengan algún tipo de prioridad en el Poder Judicial. Sí, nosotros vamos a continuar, yo creo que nuestra labor de fiscalización, en este caso el Poder Judicial, y es cierto que hay reformas procesales penales que se tienen que hacer también y vamos a incidir en ello. Y algo importante también, Antonio, en este momento, por ejemplo, nos están comunicando de que a nivel de Trujillo, lastimosamente en nuestra región, nuestras autoridades no tenemos o no tienen la capacidad, las autoridades ejecutivas, de articular esfuerzos para luchar contra el COVID a favor de nuestra población, y tenemos un problema que se está presentando en el mercado de Ermelinda, donde el alcalde provincial ha solicitado ayuda del personal policial y el personal policial, no sé cuáles serán sus razones, el general ha dicho que no les va a asistir con esta ayuda de seguridad y control de las personas que en este momento quieren regresar a ocupar los espacios que antes estaban invadidos. En fin, nosotros creemos en este momento que la verdad también la capacidad de gestión de nuestras autoridades deben de ser reguladas y debe existir la vacancia de sus cargos también por la incapacidad o incluso por la incompetencia para gobernar y para tener una buena gestión, como es mostrándolo en los resultados que no lo tienen nuestras autoridades regionales. Sobre todo me refiero al gobernador regional que está enviando al colapso, al caos a nuestra región, porque este tema de la falta de medidas de prevención en la región no es solamente de un distrito, una provincia, sino es de la región en general. Y lamentablemente, si esto no cortamos ahora o no lo evitamos, quizás podamos ser la región con mayor contagio masivo del COVID-19. No, eso ojalá que no ocurra, pero sabemos que en el norte la situación está complicada, ¿no? Primero Lambayeque, segundo Piura, le sigue Loreto y ahí nada más La Libertad en este top 5, la verdad, terrible en el norte del país. Lenin, te agradezco mucho, un abrazo, cuídate por favor, palabras finales. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias y muy buenos días. Muy buenos días. He conversado con Lenin Bazán, el representante de La Libertad en el Congreso, congresista liberteño, por el Frente Amplio. Hablando de estas, al último, ¿no? Estas dos medidas o estos dos proyectos de ley, muerte civil para las autoridades y funcionarios corruptos, impuesto a las grandes fortunas y antes la denuncia de contagios en el consorcio minero Horizonte, en Patás, en esta parte de la región La Libertad, en la sierra, para ser más exactos.